tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. El día de hoy estamos tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para abordar este tema que te menciona Claudia, los monstruos de la infancia y en la edad adulta. En general, estos monstruos que van como conteniendo todo lo malo, encerrando todas las cosas malas, todas las cosas terroríficas, podríamos desenvolverlos desde muchos aspectos, ¿no? de la teoría analítica. Por una parte, digamos, este mecanismo privilegiado durante la infancia, que es el de la escisión, y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Se divide el mundo en bueno y malo, ¿no? Las cosas tienen esta calidad tan extremista, dado que no se cuenta con muchos otros recursos, y digamos que asumir que algo bueno, algo que quiero, también puede llegar a producirme mucho enfado o puede llegar a producirme cierto resentimiento, cierto malestar, es muy difícil de lidiar. Entonces no se tienen muchos recursos para lidiar eso, y durante la primera etapa del niño, este es el recurso por excelencia. Más adelante, aunque se van adquiriendo más recursos, y además se debería de ir adquiriendo una visión mucho más completa de la realidad, de las personas que conforman esa realidad, aún así persiste hasta cierto grado este mecanismo de escisión, por supuesto en algunos niños más que en otros, ¿no? Entonces hemos puesto muchas veces este ejemplo, ¿no? De cómo podemos ver en los cuentos infantiles a la bruja malvada. Y entonces, ¿qué es la bruja malvada? Pues no es nada más que una representación de una mamá mala, ¿no? Pero a la cual sí nos podemos dar el lujo, el niño se puede dar el lujo de odiar y de temer y de alegrarse cuando la meten al caldero y la cocinan a ella, porque pues no es su mamá, es la bruja, la mala, la que no es su mamá, ¿no? No podrían soportar la fantasía de vengarse de su mamá, o de enojarse, o de responderle, o de que su mamá a lo mejor les quiera hacer algo malo. Eso no sería posible conciliarlo. Entonces se van creando, digamos, estos personajes, incluso en la ficción, como para contener, como para que ahí se pueda guardar todo lo que representa esa otra persona, ¿no? Eso malo. Algunos monstruos nos los ofrece la ficción ya generada, ¿no? Las películas, cuentos, fábulas, qué sé yo. Otras muchas se las van generando los niños, y ya no, no encuentran esta calidad recreativa, esta calidad que pueden disfrutar, porque se pueden aparecer, por ejemplo, en sus pesadillas o en estas ideas que tienen de pronto los niños, ¿no? Hay algo debajo de la cama, hay algo encerrado en el closet, etcétera, etcétera. Esto no únicamente representa a una persona en particular, como puede ser la mamá o como puede ser el papá. Puede ser el monstruo, digamos, una representación en sí del abandono, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con estos niños a los cuales no acostumbraron desde chiquitos, desde bebecitos, a dormir en su propia habitación, y estuvieron durmiendo con los papás hasta los 2, 3 años, y de pronto, por obra del Espíritu Santo, qué bueno, deciden sacarlo, ¿no? Pues el niño de pronto le dan
terribles pesadillas, le angustia que pueda haber algo debajo de la mesa, y ese monstruo, digamos, estaría representando en muchos casos probablemente ese miedo al ser excluido, esos celos y ese sentimiento de abandono. También podríamos pensar un poquito cómo es, como ya lo ibas mencionando, Gaby, cómo es que se van armando estos monstruos en la infancia, ¿no? A través de esa decisión de la bruja, pero también hay como ciertos elementos que van como madurándose junto con nuestros miedos. Por un lado, podríamos ver cómo estos monstruos de cuando somos pequeños van entrando como en una situación muy imaginaria, ¿no? Por ejemplo, el coco. ¿Quién es el coco? A mí lo llegué a escuchar, no sé cuántas veces lo escucho con los niños, que el coco va a hacer esto, el coco hace aquello. Pero ¿quién es el coco? Si uno se imagina una fruta, un coco, pues como que no tiene mayor miedo, ¿no? Pero es una idea alrededor de algo que simplemente nos va a hacer daño. Y esto lo podríamos ir ligando justamente con lo que estábamos hablando la semana pasada, si usted nos escuchó, y si no, acuérdese que puede revisar los programas ya transmitidos en el canal de YouTube, en Radio Mujer GDL. ¿Y qué es el coco? De alguna manera es un miedo sin, ¿cómo lo podríamos decir? Sin una imagen fija. Algo malo va a suceder, es alguien malo, pero no sabemos exactamente quién es. Y esto justamente va ensamblando bastante bien con el modelo de angustia, con una manera infantil de representar la angustia, ¿no? Esto lo podríamos escuchar justamente en las capacidades, ¿no? Es que algo le van a hacer a mis papás, es que algo me va a pasar a mí si me duermo, es que si me dejan solo me va a suceder, pero solamente es hacer una liga, evidentemente para ponerle un nombre, aunque no tenga imagen, aunque no tenga nada, para ponerle un nombre y poderlo justamente nombrar con esto, y mantenerlo en un cierto control, al menos en el control básico del lenguaje, porque es el coco. Yo nunca he escuchado que sea la coca, ¿no? Es el coco, de alguna manera ya tiene un género, ya tiene un nombre, no sabemos cómo es, pero nos está haciendo un daño. Y ese coco, pues como le digo, va girando alrededor de las angustias, de las ansiedades infantiles. Esto, si lo empezamos a ver dentro del mismo desarrollo de los niños, en un primer momento podríamos escuchar al coco. Más adelante, ya cuando se van introduciendo nuevos modelos de la cultura, podemos escuchar que es el diablo, ¿no? Algo se cayó al piso, ¡pap!, el diablo lo tocó. Y el diablo, si se da el tiempo, se va a dar cuenta que tiene este mismo tipo de función, o que va teniendo esta misma estructura en la que está construido, como si fuera un monstruo. Es un monstruo que ya va trascendiendo al coco. Hazme el favor, ¿no? Digo, ¿a dónde vamos llegando con esto? Pero va trascendiendo al coco, porque ya es algo que al menos está en un libro, ¿no? Ya es algo que nos dicen los adultos que sí existe. Nos podrán decir que el coco no existe, pero si el diablo existe, todos decimos que sí. No, claro, el diablo existe, porque si no, estaríamos en una paradoja diciendo si Dios existe o Dios no existe. Entonces el diablo existe, ¿no? El diablo aparece en las escrituras, y el diablo en muchos sentidos, no nada más pensando en la religión católica, sino que también hay muchos tipos de monstruos a los cuales se les van asignando este tipo de significados en otras religiones, en otras doctrinas, que si son demonios, que si son malos espíritus, pero para cuestiones prácticas vamos hablando del diablo y cómo el diablo sí existe, y esto va trascendiendo. ¿Por qué? Porque entonces el diablo es el culpable de todos los males de este mundo. Todos los males de este mundo. Lo que no nos podemos explicar viene alrededor de la influencia del diablo. Y esto ya no suena muy adulto, ¿no? Ya decimos, bueno, claro, pues, pero si seguimos diciendo el coco, pues va a ser, no, pues como el coco no, es el diablo. Y no nos damos cuenta de que va teniendo el mismo sustento lógico, y que de alguna manera ya lo importamos hacia nuestra adultez. Vamos a estar hablando de esto el día de hoy, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de los monstruos de la infancia, así como en la vida adulta. Pero antes, recordarles que les agradecemos por haber participado con nosotros en la promoción del libro de nuestra página web. La ganadora de la semana pasada fue Karen Vázquez Hernández. Ella se lleva el libro Constelaciones para el éxito en el trabajo. Y les recordamos que todas las semanas tenemos un obsequio en la página web. El regalo de esta semana es el libro Y entonces me enamoré de ti, novela en la que se entrelazan dos historias con un sentido del humor, sinceridad femenina, con la cual las mujeres podrán identificarse perfectamente. Si quieres saber más de estas historias y fomentar el hábito de la lectura, solo tienes que ingresar a www.radiomujer.com.mx e ir a la sección de promociones. Ingresa a la página web y participa con nosotros. Y también tenemos una pregunta que nos hacen llegar vía telefónica. Te recuerdo los teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83. También tenemos un número celular al cual puedes mandarnos mensajes vía WhatsApp. El número es 333-822-3208. Nos dice Gaby Villanueva: ¿a qué edad los niños deben de dormir en su propia recámara? Fíjate, Gaby, que lo ideal es que desde bebés. Se entiende que en el primeros meses, si quieres, sin llegar ni siquiera al año, a lo mejor pues también la mamá quizás es su primer hijo, por ejemplo, y está muy nerviosa y lo quiere tener ahí cerca para ver que esté todo bien, o a lo mejor tiene alguna condición el chiquito y entonces bueno, para estarlo revisando, pero por el bienestar de la criatura lo mejor es que no se quede mucho más de unos cuantos meses, porque cada vez se va haciendo más difícil para el pequeñito tramitar esto, y el hecho de que esté en el cuarto le da mucho material para angustias y para cuestiones que precisamente tendríamos que explicar esa parte. Los monstruos van a ser distintos, decíamos que cada uno va a representar algo distinto. Hay algunos que ya nos presta la literatura, por ejemplo, pero cada niño va a crear los suyos propios en función y con la dimensión, digamos, de las angustias que está cargando ese niño. ¿Qué es material de pesadilla para un niño? ¿Qué cosas se convierten en material de pesadilla? Ya dijimos, lo básico es este temor a la separación, al abandono, pero si hacemos ciertas cosas como dejarlos en el cuarto por tanto tiempo, digamos que se van incluyendo mucho más material para pesadillas. En general se asume que un bebé o que un niño, incluso puede ya tener 6 años, 3 años, qué sé yo, las personas adultas en general los tratan como si fueran una planta o algo así, como que no son inteligentes, como no saben hablar, bueno, pues entonces no les hablamos o decimos ciertas cosas enfrente de ellos o discutimos enfrente de ellos, nada más no agitamos las manos para que no se enteren nunca y nunca se van a dar cuenta de que estamos enojados y discutiendo. Este tipo de cosas verdaderamente no son así, ¿no? La intimidad, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño se queda 2, 3 años en la habitación y pues se supone que la intimidad se tiene en la habitación, ¿no? Y entonces una de dos, o no están teniendo intimidad esos papás, lo cual es muy malo, no solamente para ellos, sino también para la criatura, o están teniendo intimidad y al cabo que ya se durmió y al cabo que no se da cuenta, porque es una planta, ¿no? Lo cual, por supuesto que le va a dar muchísimo material de pesadillas y de angustias. ¿Por qué? Porque se expone a la criatura a estímulos demasiado fuertes como para que pueda asimilarlos, ¿sí? A excitaciones demasiado intensas como para que pueda asimilarlos.
en el caso de que una persona dijera, bueno, pues lo que pasa es que yo soy mamá soltera, entonces pues lo puedo tener en mi cuarto perfectamente hasta los 7 años, ¿no? Porque nunca va a pasar nada estimulante ahí en el cuarto que pueda darle material para pesadillas. No, porque recordemos que hace no mucho hablábamos precisamente de los vínculos, de la capacidad para generar vínculos, etcétera, y decíamos, cuando una persona no tiene distribuida su libido en distintos ámbitos y en distintas personas, vamos a pensar una persona que trabaja, además está en casa, además tiene hijos, tiene amigas, tiene amigos, tiene pareja. O vamos a pensar en cuanto a relaciones con personas. Pues que la mamá puede tener a lo mejor no tiene un esposo ahí en casa, una pareja ahí en casa, pero tiene el novio, tiene tal, tiene cual, y está más distribuida. Ya para que llegue una configuración en donde la mujer diga, pues es que yo estoy sola y estoy muy a gusto sola y nunca va a entrar ningún hombre a mi cuarto, así que lo voy a dejar aquí, pues eso significa que toda la carga libidinal está puesta en el niño y esto es un peligro muy grande para el niño. Y esta es una carga, otra vez, muy fuerte para que el niño pueda asimilarla. Uh-huh. Y fíjate, Gaby, tenemos más participaciones alrededor del tema del día de hoy. Nos están diciendo desde Texas. Hola chicos, buen programa. Aquí en Texas los niños no conocen al coco, pero es muy famoso el cucuy. En cuanto pregunto quién es, nadie sabe, pero todos dicen, ahí viene el cucuy, y los niños le tienen miedo, supongo. Saludos y bendiciones. Éxitos desde Austin, Texas. Rosy, muchas gracias, Rosy. Pues sí, es exactamente lo mismo, ¿no? El coco, el cucuy es... por ejemplo, también hay otra idea que es un poquito ya más, como más adulta, ¿no? Ya un poquito más adelantada, que es el boogeyman, que también lo dicen en Estados Unidos. Acá para México es el señor del costal, ¿no? El viejo del costal. El viejo del costal. El viejo del costal, ¿no? El boogeyman también, digamos que no es que sean la misma persona dentro de las descripciones que hay en los niños y en los adolescentes que van hablando de esto, pero se tiene esta idea de que es alguien que nos separa de nuestros padres, al menos acá en México, ¿no? Con el señor del costal, ¿quién es? Es un robachicos. Luego ya se va trasladando esta idea a los robachicos en general, y bueno, a veces vamos viendo cosas terribles aquí en la realidad de este mundo donde sí hay gente que se roba a los niños, ¿no? Entonces se vuelve algo mitad real, mitad angustia infantil de que me separen de mis padres, porque entonces ya se vuelve hasta una amenaza, ¿no? Ah, no te vas a comer eso, uy, el señor del costal, el señor, y ya, ¿no? Es así como si fuera la coerción alrededor del miedo. Y de todas maneras nos acaba dando una idea de dónde están puestas las ansiedades, ¿no? Antes del bloque le estaba hablando sobre esta idea que se va teniendo como ya más adulta del diablo, ¿no? El diablo, y que si el diablo hace esto, y que si el diablo está manejando la situación, y que si el diablo lo que quiere es que nos destruyamos, y que las guerras y lo demás, una vez más, es ponerle un nombre a algo que no sabemos del todo qué es, pero que sentimos por nuestra experiencia que existe, ¿no? Esto, si se fija, también lo vamos a encontrar dentro de la religión, tanto para lo bueno como para lo malo. Vamos teniendo esta forma de estructurarnos al principio. Esperemos que esto vaya, bueno, se esperaría que esto fuera madurándose. Porque dentro de las distintas religiones nos vamos a encontrar que la experiencia religiosa, por lo general, es esta sensación de que nos invade la paz, de que somos uno mismo con todo el mundo, de que no hay necesidad, no hay dolor, no hay deseo. No sabemos cómo se describe esto y decimos que tuvimos un encuentro con Dios, ¿no? Porque entonces, si el diablo es todo lo malo y sería la contraposición de todo lo bueno, entonces todo lo bueno y todo lo que traiga bondad, todo lo que traiga buenos sentimientos, felicidad, entonces habría de ser Dios. Y esto es lo que muchas personas van utilizando para comprobarse la existencia de algún ser divino. ¿Por qué? Porque entonces yo me siento en paz, ¿no? Yo cuando estoy en oración o cuando hago mis rezos, siento que me conecto con alguien, ¿no? Siento que me conecto con esa paz. Y esa paz, una vez más, le vamos poniendo esta imagen de lo bueno y de lo malo. Una vez más, poblando nuestro mundo con los demonios y con los dioses, pero que no son otra cosa más que una representación
de nuestros propios miedos y nuestros deseos inconscientes, porque luego vamos a darnos cuenta cómo digamos que se va trascendiendo solamente de lo bueno y lo malo, y empiezan a entrar otros elementos en donde ya es el deseo de los dioses o el deseo de los demonios y del diablo. Vamos a hablar de esto en un momentito, así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de los monstruos de la infancia y en la vida adulta. Te recuerdo nuestros teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. También tenemos un número celular al cual puedes hacernos llegar mensajes vía WhatsApp. El teléfono es 333-822-3208. Y bueno, pues el Twitter, @desde tu mirada, en donde también puedes estar haciendo tus comentarios. Tenemos un servicio social. Aurora Ugalde se encontró una perrita de raza Shih Tzu, color beige, tiene orejas de color negro, pelo recién cortado. La encontró por Mariano Otero. La perrita trae un collar, me imagino que no trae datos en el collar. Por favor, comunicarse para dar con los dueños con Aurora Ugalde al número celular 331-356-9437. Repito, 331-356-9437. Si no alcanzaste a anotar, puedes hablar aquí a cabina y te repiten el número. Acá está escrito Shih Tzu, pero es Shih Tzu. Shih Tzu. Ah, bueno, pues sí, yo, así como, así capaz como que sí existe un Shih Tzu, pero bueno, Shih Tzu. Ojalá pueda dar con sus dueños, ¿no? Pobre perrita. Pues sí. Y bueno, continuando con esto, tú mencionabas, José Luis, a propósito de lo desconocido, y esto es cierto, ¿no? Esto suele generar entre cierta curiosidad y temor, ¿no? Por lo general, cuando no hasta es más el simple hecho de tomar un bocadillo de lo que sea que nosotros tomemos de la mesa y nos echemos a la boca, tiene un sentido, y si en cambio alguien te dice cierra los ojos y te mete algo a la boca que no sabes qué es, a lo mejor hasta te vas a ver muy raro, ¿no? De entrada, porque ya entra como en un cierto estado de alerta, ¿no? Toda en general la persona. Entonces, sí, lo desconocido tiene esta cualidad, y digamos que se va armando. Por ahí Freud tiene unos escritos muy interesantes a propósito de lo siniestro. No nos vamos a adentrar mucho en ello, pero básicamente lo siniestro tiene que ver con aquello que resulta desconocido, pero al mismo tiempo con cierta calidad de familiar. Y esto despierta muchísima angustia. Podemos ver algunos elementos a los que recurren, por ejemplo, las películas de terror, ¿no? ¿Por qué las películas de terror recurren tanto a las risas de niños? En alguna escena oscura, una casa deshabitada, y de pronto se escuchan unos niños jugando, sonriendo, y verdaderamente suena muy siniestro. Uno podría decir, pues son risas de niños, ¿no? Es algo hermoso la sonrisa de un niño, pero verdaderamente en cierto contexto despierta esto. ¿Por qué recurren tanto a los muñecos? ¿Por qué los muñecos en sí son algo tan siniestro? Los muñecos, los maniquís, etcétera, etcétera, resultan siniestros porque evocan algo que tenemos muy bien registrado, una figura humana, pero está inanimado, pero es, digamos, casi idéntico que un humano así a primera vista, o que un bebé, si es un juguete o una muñequita, pero en pequeño, inanimado, todo esto, estos cuadros que siguen con la vista supuestamente, ¿no? Que tienen este efecto. ¿Por qué resulta siniestro, no? Cualquier persona, debes de estar muy acostumbrado, muy acostumbrada a que te siga con la vista cualquier ser vivo. Sí, vivo, pero este tipo de elementos
que son ejemplos muy burdos verdaderamente, aluden a algo al mismo tiempo reconocible, al mismo tiempo muy familiar y también desconocido, ¿no? También algo como desconectado de nosotros mismos, que sentimos, ojo, que sentimos como si no fuera parte de nosotros mismos, que sentimos como desconectado, pero en realidad no lo está. Lo que ocurre es que hay ciertos elementos en donde hemos hablado también en días anteriores y en muchas ocasiones a propósito de la represión. Decimos ciertos afectos que nos resultan inadmisibles, que nos causan temor, que nos causan vergüenza, etcétera, queda reprimida la idea o la representación de ese afecto, ¿no? ¿Cómo es posible que yo esté sintiendo esto? ¿Cómo es posible que esté enojado con mi mamá? Puede hipotéticamente pensar el inconsciente en su inconsciente un niño. ¿Cómo es posible que yo esté celoso de mi papá? ¿Cómo es posible que quiera que desaparezca mi papá? Etcétera, etcétera. Esa idea queda reprimida, queda escondida. Luego, entonces, la sentimos como ajena, aunque no es ajena. Entonces, cuando aparece un señor, por ejemplo, un muñeco del señor con machete, pues sí, es algo que nos alude al muñequito, pero al mismo tiempo nos alude a algo que no nos pertenece, que no nos es familiar, entre comillas, que es el temor al papá, ¿no? Uh-huh. Y ahí es en donde vamos a encontrar cómo se van armando ciertas ideas en las películas, ¿no? Como, por un lado, podríamos encontrar un terror como muy grotesco, en donde es sangre o tripas o el susto que de repente que nos puede dar, que se le suba el volumen a algo, que alguien grite. Y en muchos otros sentidos es este terror que va más como hacia un terror psicológico, que es justamente hablar de lo ominoso, ¿no? Mostrar este tipo de elementos. Y que también, aún fuera de las películas, nos vamos a encontrar cómo vamos dándole un cierto orden a, digamos, a nuestro entorno con ciertos monstruos. Ya le estaba platicando un poquito sobre cuál va a ser la función que puede ir tomando personajes así como el diablo o como ciertos malos espíritus, y que también esto nos vamos a ir dando cuenta cómo no es necesario que se vaya cimentando en un territorio fantástico. Ahí es en donde ya empezamos a desplazarnos a situaciones aún más adultas, pero que siguen pintadas con estos tintes infantiles, porque entonces ahora todo lo bueno o todo lo malo queda representado en alguna instancia, como lo podríamos pensar el gobierno, o como ciertas personas, los ricos o los pobres, o tal persona de tal raza, o los homosexuales, o póngale el nombre que usted quiera, porque ahí realmente la función, más allá de lo que podríamos llegar a razonar, va a ser que se depositan todas estas actitudes o situaciones negativas que nosotros vamos entendiendo como si fueran exteriores, pero que en mucho sentido son parte de nosotros, son nuestros miedos encarnados, no porque esas personas específicamente sean las que están actuando esto, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, es que el gobierno nos dice y nos hace y nos manipula y realmente somos unas ovejas del gobierno, y la persona que nos está tomando nuestros datos para sacar nuestra licencia se nos va a quedar viendo con miedo, ¿no? Pues yo trabajo en el gobierno, pero yo no hago nada de eso, ¿no? No, es que los altos mandos que hacen y que destruyen y que nos van controlando, ¿cómo le digo? Podríamos irlo cimentando en ciertas situaciones reales, como lo que estábamos diciendo de los robachicos, ¿no? Pues sí hay gente que hace ese tipo de cosas, pero cuando ya lo vamos externando, cuando ya lo vamos generalizando a todos los que son de tal, o a todos los que son de tal religión, o a todos los que gustan de tal práctica sexual, una vez más estamos haciendo, digamos, se está haciendo una proyección. ¿Una proyección en qué sentido? No porque entonces yo soy y yo lo veo afuera, sino que
tiene que ver con mis miedos inconscientes y mis deseos inconscientes forzosamente, porque eso es algo bastante curioso que nos vamos a encontrar. Los animales más básicos no tienen miedo como nosotros, no tienen angustia como nosotros, como ya lo habíamos visto, porque los animales solamente reaccionan al peligro, nosotros también reaccionamos al peligro, pero cuando se van haciendo todas estas construcciones, lo que nos vamos a dar cuenta es que no estamos reaccionando ante ningún peligro físico, sino que estamos ante un peligro psíquico, en una, digamos, cierta destrucción psíquica, o en un pasarse una raya moral. Y esto, que nosotros lo vamos viendo como miedo en la conciencia, está ligado justamente a un deseo inconsciente. Y es por eso que le necesitamos poner un nombre, una cara o algo, al menos para proyectarlo en el exterior y mantenernos lejos de ellos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Sin embargo, el día de mañana continuaremos hablando acerca de los monstruos de la infancia y en la vida adulta. Tenemos otro servicio social. Ayer nos dice, en la noche cristalearon su coche y se llevaron su laptop Lenovo y 400, me imagino que 400 pesos, no sé, y una tablet iPad mini en Avenida López Mateos, número 5292, afuera de Kentucky. Dice que son muy importantes los archivos que tiene ahí. Cualquier información, por favor comunicarse con Francisco Castañeda al número celular 3314-666143. Y bueno, continuando con esta cuestión de los monstruos, ¿no? Todas las producciones ficticias, todas las producciones fantásticas que vayamos creando en nuestra cabeza, tienen necesariamente, toman un recurso de aquello que forma parte de nuestro entorno. Entonces va a ir variando dependiendo de la familia, de hasta esto que nos decían, ¿no? En Texas, que no existe el coco, en Texas existe el cucuy. De muchos factores, ¿no? Desde socioculturales hasta más inmediatos en cuanto a lo que respecta a cada familia. Vamos a pensar, por ejemplo, para algunos niños, en donde en su ámbito familiar sea mucho más común hablar de este tipo de cuestiones, posiblemente van a pensar, por ejemplo, en diablos, ¿no? Que se les aparece el diablo, o la Llorona, o fantasmas, por ejemplo, ¿no? En familias en donde este tipo de cosas de pronto aparecen. Hay algo importante. Estamos hablando de los monstruos en la infancia y también en la vida adulta, porque hay ocasiones en las que no evolucionan mucho unos y otros, ¿no? Los temores en general son muy similares los que vivimos a lo largo de toda la vida, ¿no? El temor al abandono, a la separación, ese va a seguir existiendo en los adultos. A nadie nos gustaría separarnos de alguien a quien queremos. El miedo es el mismo, pero la forma en la que los representamos tendría que ir evolucionando, tendría que ir cambiando, porque se supone que un adulto ya ha tenido más oportunidad de generar nuevos recursos mentales, nuevas herramientas, nuevos mecanismos de defensa, etcétera, etcétera, y esto le permitiría lidiar cada vez de una forma más realista y bueno, hasta llegar a un punto quizás de poder confrontar, ¿no? Muchas de estas situaciones e incluso, bueno, pues actuar al respecto. Sin embargo, hay ocasiones en las que no han evolucionado mucho. Lamentablemente, a veces el niño puede decir, por ejemplo, que hay un fantasma, ¿no? Que sabe que hay un fantasma porque se escuchan ruidos en X habitación de la casa. Y entonces por ahí algún adulto dice, este niño tiene percepción extrasensorial.
Y entonces, pues, ¿qué hace? Le alimenta esta idea al niño, que son como pequeños delirios, ¿no? Los hablamos de esta manera en el niño porque del niño es normal que existan este tipo de ideas. Ya cuando hablamos de un adulto, hablamos de ideas delirantes. No hace mucho estuvimos hablando precisamente de eso, el pensamiento delirante, así como en el cotidiano, ¿no? Y esto, pues imagínate en la encrucijada que pone al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente uno puede decir, bueno, pero es que precisamente el ángel fulanito de tal o menganito de cual o el chakra quién sabe cómo se llama o los gnomos o los duendes, dependiendo de ahí un tipo de creencias que se tengan en cada lugar, pues yo sí he leído y sí es cierto que se aparecen en los baños, ¿no? O que se aparecen en las azoteas. Entonces, si el niño dice que lo escuchó en la azotea es porque tiene la percepción para ver el mundo de las hadas y de... Pues no, es porque vive contigo y porque evidentemente si tú de eso hablas y tú vas y subes a la azotea, haces tus rituales y tú, pues, como de dónde más vas a sacar, no se le va a ocurrir un monstruo que tenga un nombre en alemán, ¿verdad? Porque jamás en su vida ha escuchado eso. Ujú. Se le va a ocurrir lo que tiene en la mano y es muy importante no sumar los adultos, los miedos adultos, con los de ellos. Ujú. En sí, parte de lo que habíamos estado hablando en la semana pasada, por eso es que lo vamos ligando, fíjate, cómo vamos haciendo a veces este tipo de cosas, Gaby, pero ahora se pasó de una semana para otra, ¿no? De días a días todavía lo podríamos pensar un poco más sencillo, pero ahí es en donde vamos a estar viendo cómo se va formando esta, digamos, como esta percepción de la realidad dentro de lo que ahorita tú estabas diciendo, de que en los niños es normal que piensen que hay monstruos, que existen ciertas cosas que no existen. Es justamente por este mecanismo del cual hemos estado hablando, en cómo se necesita nombrar lo que se siente, en cómo se está intentando clasificar cómo nos sentimos y lo que pensamos que nos está rodeando en este mundo. En los adultos, esto ya no, ¿cómo lo podríamos decir? Ya no va correspondiendo con el nivel de desarrollo. Y es por eso que ya se nombra como una enfermedad. Por ejemplo, para un niño, tener un amigo imaginario, ¿no?, va a tener cierto sentido. ¿Por qué? Porque el niño en cierto punto está jugando con esto. Se cree lo que está jugando. Esto no porque haya un delirio, no porque haya una alucinación como tal, sino que entra dentro de lo que va moviéndose en la imaginación del niño y cómo intenta representar lo que siente o cómo de alguna manera está cubriendo su soledad con esa persona o con ese ser que todo lo entiende, que en todos lados está con él. Y esto, ya que lo vemos en un adulto que va teniendo un amigo imaginario, diríamos, ¿qué pasa que este adulto no tiene amigos? ¿No? ¿Qué pasa con este adulto que necesita confiarle su bienestar a algo que evidentemente no está ahí, ¿no? Ahí ya más bien es esa estructuración delirante en la cual justamente se acabó influyendo con todas estas cosas que se nos fueron alimentando cuando éramos pequeños. Por eso es que hacemos acá tanto énfasis en cómo de alguna manera podríamos disminuir esto. Ahí hay una digamos, como aportación interesante alrededor de cómo desde un punto de vista psicoanalítico se puede ir formando, se puede ir ayudando a la educación, a la formación de los niños. Y principalmente tendría que ver justamente con cómo se va manejando la censura y qué contenidos les estamos dando para que construyan su mundo. Acá lo difícil de esto, y lo realmente triste en muchos sentidos, es que nosotros no podemos dar nada que no tengamos. Entonces, esta persona que habla de las hadas y que habla de los monstruos y que habla de todo lo demás como un adulto, no va a poder darle otra cosa a ese niño. No va a tener una alternativa. No va a poder pensar. Y fíjese cómo es algo que acaba lisiando nuestro pensamiento crítico. Porque entonces, si algo no sale mal, es porque alguien me hizo mal de ojo, porque el diablo me está haciendo maldades, porque los espíritus están metiéndose con mi felicidad y por cualquier cantidad de cosas que se nos ocurran pero que nos dejan imposibilitados de hacer
al respecto de nuestros malestares. ¿Por qué? Porque viene desde el exterior, porque es algo que no controlamos, pero sin darnos cuenta, es nuestro propio interior, es nuestro propio mundo interior, manifestado, y ni siquiera manifestado, representado, explicado desde nuestra mocha como partida concepción de cómo funciona el mundo, sin que haya justamente la intervención de un pensamiento crítico, en donde nosotros pudiéramos entender hasta dónde llega nuestra responsabilidad, hasta dónde puedo cambiar esa realidad y tomar justamente una decisión alrededor de esto. ¿Por qué? Porque esos monstruos están en todos lados y hay gente que no lo acaba reforzando. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.